El día de hoy tenemos invitada a Emma Molina, con quien hablaremos un poco acerca de su trayectoria como galerista y nos compartirá su conocimiento dentro de esta parte del mercado del arte. Emma, muchas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de tu tiempo. Muchas gracias por esta visita tan espléndida, siendo viernes muy difícil, muy difícil. Gracias. El día de hoy también nos acompañan mis compañeros Alejandra Cermeño, Edgar Sandoval, Adriana Aguirre, Fernando Martínez y Alessandra Flores. A continuación les voy a leer una pequeña semblanza sobre la trayectoria de Emma para que podamos conocer un poco sobre lo que ha hecho. Emma Molina es una destacada figura del galerismo mexicano con una trayectoria sólida en Monterrey. Desde 1997 ha estado profundamente involucrada en el mercado del arte contemporáneo, consolidando su reputación como una de las grandes promotoras culturales del país. Fue parte fundamental de la apertura del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, el Marco, donde trabajaste durante 7 años, ¿verdad? Dentro de la organización de eventos, atraer público y fortalecer áreas de mercadotecnia. Y pues eres fundadora de tu propia galería, que da tu nombre, Emma Molina, desde hace 26 años, la cual ha participado en algunas de las ferias de arte más importantes del mundo, como Sonamaco. Y bajo este liderazgo, tu galería ha desempeñado un papel crucial en la promoción de artes y de diversas procedencias, destacando como una plataforma clave para la difusión del arte contemporáneo en Nuevo León. Y en el 2022 fue nombrada directora del Centro de las Artes de Conarte, donde pues continuaste con esta labor. Sí. ¿Quieres que te cuente un poco de eso? ¿Verdad? Un poco. La actividad de promover arte, que es algo que yo creo que empezaría por ahí, para poder explicar qué hace que una persona se dedique casi la mitad de su vida a promover arte. Yo creo que primero tiene que haber un contacto de una manera muy, muy consciente y de corazón con el arte. Y quizá a veces entender de qué se trata el arte es lo más difícil. Afortunadamente, Marco me dio esa oportunidad de por lo menos enamorarme del arte. Y una vez que esa parte, que es un museo fantástico que tenemos el orgullo de tener en Monterrey, pasó, terminó, concluyó, seguí con la idea de una galería simplemente porque quería poder continuar. O sea, y dentro de la función de actividad, de promover arte, hay que tener claro que una cosa es un museo, otra cosa es una galería y otra cosa es ser artista. Y todo tiene de base también una economía. Entonces, cuando la pandemia sucede, yo dije, esto va a estar un poquito pesado, cerramos el espacio, me ofrecieron la dirección del Centro de las Artes en Conarte, muy agradecida estaré siempre por la experiencia, pero muy rápidamente me di cuenta de que mi tradición de trabajo, la formación que yo tenía, era demasiado independiente. Entonces, a lo que tú, me despedí y reabrí la galería, de lo cual no me arrepiento, porque a pesar de que tú cierras un negocio y no me vas a creer, lo más difícil es reabrir, porque ya te acostumbraste a no tener el compromiso de todos los gastos que implica una galería. Entonces rápidamente me di cuenta de que prefería la galería por espacio, por control, por independencia, por agilidad, a la eternidad de un trabajo muy importante, pero para mí muy lento. Eso es básicamente lo que pasó. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. Okay. Va a comenzar el compañero Edgar. Anteriormente nos comentabas que te convertiste en esto por un error o un accidente. Un accidente. ¿Cómo llegaste a convertirte en galerista y de qué manera funciona este puesto dentro del mundo del arte? Ser galerista realmente es bastante fácil. O sea, necesitas, sí, es muy fácil. Necesitas 4 paredes, a veces 2, un buen proyecto de arte, anunciarte. Hoy ustedes, por ejemplo, que tienen tantas herramientas para poderlo hacer, pueden hacerlo mañana. El chiste está en vender. Y vender una exposición quizá no sea tan difícil. Vender una exposición cada 2 meses durante 26 años es muy difícil, porque te tienes que comprometer con el proyecto
Y ese compromiso quiere decir que va a haber exposiciones que no vas a vender, o va a haber exposiciones que vas a vender y quizá por razones diferentes a lo que realmente importa. ¿Qué es lo que importa? ¿Ustedes me pueden decir? ¿Qué consideras tú? Ok, yo considero que el arte es una cebolla con muchas capas. Y el chiste está en entender el núcleo de lo que hace que todos estemos en esto. Ustedes son artistas, a mí me apasiona, pero esta obra que están viendo en este momento es muy diferente a la primera exposición de la galería. Yo en ese momento tenía, para empezar, 26 años menos. Imagínense, ustedes no habían nacido. ¿Cómo era el arte en ese momento en Monterrey? ¿Quién compraba arte? ¿Por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo? ¿Cómo era el museo? Sin ir más lejos, un buen ejemplo pudiera ser Marco. Marco, si te vas para atrás y haces una revisión de la trayectoria que tuvo el museo en los primeros 10 años, es totalmente diferente a lo que hoy exhibe. ¿Por qué? Porque cambian los tiempos. ¿Tú crees que cambian los tiempos? ¿O maduramos? ¿O el mundo ha cambiado? ¿O quizá la lectura que le damos a lo que consideramos arte va profundizando? Entonces ya no es solamente lo que ves, sino que es lo que te están diciendo. Y hace quizá 30, 40 años era lo que se veía. Entonces eso es lo que hace que esta profesión, tanto el que promueve como el que crea, la hace increíblemente infinita. Te mantiene vivo, porque la cabeza está funcionando. Muy interesante, muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cómo funciona la galería? ¿Qué criterios considera importantes para la selección de obras y artistas para una exposición y qué tiene tipo de relaciones estables? Debo de ser bien sincera en esto, porque la diferencia entre dirigir un espacio de arte de un museo a una galería debe, no necesariamente es, pero debe de ser enorme. La diferencia está en que los museos se apoyan sobre criterios que son académicos, de especialistas, de gente que estudió arte, de curadores, de museógrafos, y el privilegio que tenemos los galeristas es que es más bien lo que nos gusta, y muchas veces lo que nos gusta va relacionado con lo que se vende, cosa que no debería de ser. Debemos los galeristas de aliarnos, asociarnos con toda esa dirección del arte que tiene que ver con la academia. ¿Por qué? Porque dentro de 15 años, vamos a suponer que, les voy a dar un ejemplo que lo están viviendo, vamos a suponer que dentro de 15 años este artista logra llegar a un espacio público como el MoMA en Nueva York. Y aquí en Monterrey, si bien nos va, vendimos 4 piezas. Esas 4 piezas que costaron X cantidad, para no hablar de dinero, van a estar mucho más seguras desde su punto económico en el momento que el artista logre llegar al MoMA. Pero fácilmente pudiera no pasar, es muy seguro que no pase, eso es rarísimo, pero esa es la apuesta que debemos de tener los que vendemos arte, tratar de asegurarnos de que no solamente es moda, no solamente es algo que de repente pues a mí me gusta para tenerlo arriba de un sofá verde porque los puntos verdes me gustan. No, ahí estás vendiendo algo que es más bien decorativo o más bien un gusto personal. Hay que buscar que las galerías tengan la misma seriedad que tienen los museos o que deben de tener. ¿Cómo hago yo la selección? Pues mira, fluctúo mucho. Yo no soy una galería con una línea, con un programa que veas muy directo, muy cantado. Yo voy a ser muy ecléctica, obvio, porque traigo una historia muy compleja, en el sentido de que he pasado 26 años vendiendo desde artistas como Benjamín Domínguez en 1998, hasta quizá José Dávila, Gonzalo Lebrija en el 99 y hoy Alejandro Fernet. Es increíble lo diverso que ha sido el proyecto de la galería. Porque el mercado de Monterrey, si quieres sobrevivir, tienes que vender. Y te das cuenta de que el mercado de Monterrey es un mercado todavía
mucho por hacer con él. O sea, no necesariamente verde, pero sí un poco superficial. Esa es la palabra que yo usaría. Entonces nos vamos por lo que vemos, no por lo que realmente importa. ¿Qué está diciendo el artista, además de que me gusta? ¿Qué está diciendo este artista? Qué compleja pregunta de entrevistar para ti. Pues a mí también me gusta preguntar. Lo que es más, creo que parte de lo más interesante del arte es que te genera eso, preguntas. Todo el día te preguntas, ¿por qué esto? ¿Para qué esto? ¿A quién le va a llegar esta pieza? Y lo ven y si tiene bonito color y si tiene bonita forma y si tiene un punto en el lugar en donde va a estar, les va a gustar. Pero si demanda preguntas, esa es la diferencia. No las hacemos todo el tiempo, como debiéramos. Ahora sí. Para ti, ¿qué dice el artista? Mira, Alejandro Fournier es un artista, para empezar, muy complejo porque es muy diverso. Como puedes ver, tiene pintura, tiene piezas que son muy conceptuales. El hacha es una pieza muy conceptual porque está diciendo mucho más de lo que a la vista. Tiene muchísima abstracción y geometría. Entonces eso hace que esa pieza, que son capas y capas de geometría combinada, a mí me parece fantástica. Claro, el chiste está en que lo que yo veo, lo veas tú. Y a lo mejor me vas a decir, pues sí, yo también lo pudiera hacer. Hazlo, vamos mejor a hacer eso. Háganlo, porque un niño lo puede hacer. Sí, tráeme al niño que lo puede hacer. Un niño puede hacer una pieza, pero un conjunto de obra tan armonioso, esa pieza de los espejos. Esa pieza de los espejos, tú la ves separada de esta y al mismo tiempo sabes que es el mismo artista. ¿Por qué? Porque está usando la geometría de una forma diferente en cuestión de material, pero es obvio el mismo artista. El mismo artista de la pintura, que como ves está usando la geometría para decir algo que es el infinito, el manejo de las formas, la geometría, cómo se va integrando una con una y cómo se integra con esta pieza. Ahora, es un artista complejo porque la parte conceptual no es tan fácil, por eso me interesó, porque de alguna manera hemos hecho exposiciones de artistas conceptuales y son dificilísimas, porque la mayoría de la gente que llega a una galería rara vez se hace las preguntas correctas, entonces tienes que estar en esto, hablando. Puedo hablar, ¿eh? Por cierto. No, y nosotros No, encantados yo de escuchar. feliz. Para ti, ¿cuál sería una experiencia que, bueno, tú como galerista, tú personalmente, creo que consideres que más galeristas también comparten, ¿cuál sería una experiencia a la que tienden a enfrentarse y que muchas veces complica como el trabajar con otras galerías o con ciertos proyectos artísticos? El mercado. El mercado. Básicamente el mercado es lo más difícil de este negocio. Y el mercado cuando es... Monterrey es un mercado muy chico. Realmente la capacidad de compra del regiomontano, aunque debiera ser mayor, no lo es por la falta de costumbre. O sea, no tenemos esa tradición que tienen los franceses. Por ejemplo, tú vas a París y hay 400 galerías. Y llegas a Monterrey y hay 30. Y puede ser que la población nada más sea el doble. Entonces, el mercado es lo que hace que este negocio sea muy, muy difícil, porque tú tienes que asegurarte de poder mantener el negocio. Y no necesariamente las exposiciones. Supongamos que piensas en un negocio como lo pudiera hacer el señor de ahí enfrente. Ese señor vende cruceros. Si ese señor no vende un crucero al mes para mantener la renta, la luz, el sueldo de la gente que trabaja, pues va a cerrar. Entonces, tienes que tener la medida de qué es lo que va a mantener el negocio. Ahora, hay 30 galerías. ¿Qué venden las 30 galerías? Pues quizá vendan cosas mucho más accesibles, pero también tienen precios mucho más bajos. Y la competencia entre galerías es un poco dura, como debe de serlo porque es un mercado chico. Si nosotros vendiéramos algo como ropa, quizá no. Sería más sencillo. Ahora, el mercado de todo es complicado. O sea, si vendes
cruceros o resortes o chocolates o ropa, vas a tener que lidiar con el mercado. Pero tú dices que la costumbre hace, como que no estamos acostumbrados aquí en Monterrey a la compra de arte. Sí. Ok, ¿y cómo Cambias eso. cambias eso? Ha cambiado mucho Sí. más, muchísimo. ¿Lo has visto en estos últimos años? Muchísimo, no que yo venda más, no que yo tenga, no, simplemente he visto lo siguiente. En 1990 que se abrió Marco, quizá el interés por el arte era en un sector de la población. Y un museo como Marco hace que el arte, de alguna manera, esto no debería de decirlo, pero es la realidad, se ponga de moda. Y permea lentamente de gustarte a quererlo. Y de eso se trata. Las galerías debemos de conformar una economía. Entonces yo hago exposiciones de este nivel porque quiero que mejore el nivel de oferta en la ciudad. Pero el mes que entra tengo la exposición de un colectivo de 2 niñas que, a diferencia de los valores de esta obra, es mucho más accesible. Entonces ya empiezas a llenar el gusto y el deseo de compradores que todavía están empezando y su economía los permite. Quizá esto todavía no, porque a lo mejor está un poco más alto, pero es un crecimiento. Entonces yo creo que Monterrey ha crecido desde el punto de vista oferta, museos, y sobre todo el efecto de estos espacios ha creado una comunidad artística que no teníamos en 1990. En 1990 había 5 o 10 artistas quizá, de los más conocidos y de los que hoy son, ya sabes, figuras muy respetables. Y hoy tenemos una comunidad de artistas como de unos 50, 100 artistas trabajando, que tienen 2 trabajos. Algunos son diseñadores, algunos son productores de videos, algunos son músicos, pero hay 100 artistas trabajando que tienen una finalidad en la vida y es producir arte. Esos artistas tienen que tener salida, la producción de su trabajo tiene que llegar a un destino, ya sea un museo, ya sea un coleccionista, ya sea viajar, ya sea guardar la obra para cuando seas famoso, que espero que pase. Esperemos que sí. Bueno, por eso terminamos la primera parte de la entrevista. Ahorita van a venir otras compañeras a hacerte otra serie de preguntas respecto a tu profesión. Gracias. Y pues nos dio mucho gusto platicar contigo. Encantadísimo, ya sabes, un placer cuando quieran volver. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué formación o experiencia cree que es fundamental para alguien que se considere galerista o que busca adentrarse dentro del mercado del arte? Muy bien. Lo ideal es que tengas algo de historia del arte. Eso es lo ideal. Pero principalmente también pienso que la dirección de administración de negocios es elemental. Porque si no puedes administrar, eso quiere decir poner en un cajón cuánto te va a costar, cómo vas a vender lo que debes de vender y cómo vas a distribuir esos ingresos. Y planear también qué va a pasar cuando no haya ventas. ¿Cómo vas a mantener un negocio para que dentro de un año que la economía esté boyante, porque vamos a tener un país boyante, yo aguante con exposiciones y los costos no me coman? Ahora, gestionar una exposición tienes que empezar por planear la parte económica, por eso la administración de negocios creo que es básica. No necesariamente, porque por ejemplo, yo creo que lo mío fue, si quieres que te cuente la parte personal, lo mío fue muy, muy improvisado. O sea, sinceramente yo hice una exposición, no tenía idea que iba a tener que pagar impuestos, no tenía idea que tenía que pensar en los costos fijos para llegar a los 26 años. Si hubiera sabido, no lo hago, porque la verdad, no lo hago, porque esa es la parte que te puede estresar muchísimo. Finalmente, vender arte es literal un arte. Pero si puedes tener la combinación de un profundo conocimiento de la historia del arte y un sentido de la administración y de la mercadotecnia, yo diría que estás bastante bien armada.
Bueno, Emma, escuchándote hablar nos damos cuenta de que todo este trabajo implica como que muchas ramas, desde el mercado, el arte, el interés por las personas, que eso ya es algo externo. Entonces yo te quisiera preguntar, dentro de tu trayectoria, ¿cuál consideras que ha sido el proyecto o exposición más desafiante que has dirigido y por qué? Bueno, sí, bueno, muy buena, la verdad muy buena pregunta porque creo que es lo que menos se nota. Así como les conté desde el principio, empiezas a evolucionar, empiezas a aprender. Yo sí he aprendido todo a través del trabajo. O sea, si ustedes abren mañana una galería, ya tienen bastante claro lo que quieren hacer, con quién lo quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Lo mío fue un accidente, así te lo decía. Empiezas a aprender y a tratar de sobrevivir. Pero lo más importante, finalmente, y eso es lo que te hace preguntarte todos los días si estás haciéndolo bien, es mostrar el arte como una expresión de nuestra actualidad. El arte contemporáneo tiene que hablar de lo que somos como seres humanos. Si quieres hacerlo regionalmente, nacionalmente o internacionalmente, esa pregunta es el arte contemporáneo. ¿Por qué? ¿Para qué? Creo que Monterrey no es muy desafiante en ese sentido porque no queremos quizá revisar todavía a profundidad la pregunta más importante: ¿qué somos? Como seres humanos, ¿qué somos? ¿Dónde vivimos? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuál es el sentido de la vida? Yo creo que una de las experiencias más interesantes que pude hacer en un momento dado es una exposición que normalmente no la hago porque creo que para hablar de política hay que saber de política. Fue una exposición que tuvimos el gusto de que nos curara Mawad. Mawad es un curador en la Ciudad de México muy vanguardista que tiene un proyecto muy interesante y él seleccionó a 10 artistas y todos iban a hacer una crítica sobre lo que quería decir ser político. Y la exposición se llamó Políticas del Polvo, quizá la puedan encontrar en las redes. Y por supuesto que es una exposición que tuvo muy poco efecto comercial, pero lo que se dijo como exposición para mí fue muy importante, porque estaba criticando probablemente algo que debemos de tomar mucha conciencia hoy en día, estaba criticando lo que hace un político con el poder económico que tiene en el momento que tiene. Y por supuesto que no fue muy bienvenida por los políticos, obvio. Pero tuvimos la suerte de que, hablando de quizá el público, durante esa exposición vino a Monterrey un grupo de coleccionistas que vinieron a otra cosa en Monterrey, vinieron al Ballet de Monterrey y llegaron a la galería gracias a los nexos que tienes que ir estableciendo. Y una de las coleccionistas compró una de las piezas de esa exposición. Inolvidable para mí, porque una coleccionista muy importante, y que ya tenga ella una pieza de una exposición, de una galería en Monterrey, pues yo diría que es uno de los días más felices de galería que he tenido en mi vida. Y bueno, aquí me gustaría agregar como una pregunta extra. Tú mencionas algo como del porqué, de los motivos y como de las inspiraciones de cada uno. ¿Tú consideras que tienes como un porqué fijo o está constantemente cambiando? Cambia como cambia el día. O sea, yo me levanto en la mañana y estoy pensando en quizá algo que vi anoche. Ahorita estoy preocupada por el Medio Oriente, entonces estoy pensando cómo está el medio artístico en el Medio Oriente, y tuvimos la suerte de tener aquí a un artista que se llamó Miguel Fernández de Castro, que él hizo una residencia en Beirut hace unos años. Entonces, todo lo que está pasando en el mundo a mí me hace pensar en ese artista y ya quiero que regrese para ver cómo ha evolucionado su percepción del mundo. Que eso es lo que se tiene que hacer. Tenemos que crear diálogos creativos con el público, porque de eso se trata. Justamente yo voy a cortar un poco este lado, me voy a mover un poco más al lado administrativo, un poco más al lado, pues vaya, como es, hablando de La economía. la economía. Uno como artista emergente tiene muchas dudas. Uno sale de la carrera y se pregunta qué voy a hacer, a dónde voy a ir, a dónde me voy a dirigir. Digo, algunos puede que tengamos un camino más centrado en algo, pero mi pregunta va más a estos artistas que queremos ver, que queremos producir y que queremos ver
como si pudieras darnos también algún ejemplo de que conozcas algún otro sistema. Sí, yo creo que la relación artista-galería es una relación casi de matrimonio y tiene que haber una cosa muy, muy importante que es la confianza. O sea, yo le tengo que tener confianza al artista en todos los sentidos y él me tiene que tener confianza en mí. Ahora, es un negocio frágil en ese sentido. Esa relación quizá no le da al artista la seguridad que necesita, porque en las galerías, en las grandes galerías en Europa, en Estados Unidos, en Asia, pueden darse el lujo de garantizarle al artista la vida. O sea, si tú tienes una producción, vamos a hablar de alguien que ustedes conocen muy bien, que se llama Ai Weiwei. Por ejemplo, si Ai Weiwei tiene una galería en París y Ai Weiwei le dice a la galería, yo te produzco una pieza al mes, pero tú me garantizas la venta. Cuando el artista llega a ese nivel de mercado, la galería se puede dar ese lujo. Pero cuando estamos hablando de un mercado todavía muy, si quieres, tan inseguro como el artista y como la galería, pues esas relaciones no son tan sólidas. Esa es la realidad. En principio, el artista debe de cobrar entre el 40 y el 50% de lo que se vende. El valor de la obra al público, el 40-50. Yo he manejado el 40 recientemente porque he cambiado un poco la estructura para facilitar las cosas. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que hacemos una lista de los costos de una galería y de los costos que el artista tiene. Han cambiado mucho las cosas. Hoy un artista quiere que la galería produzca la obra. O sea, si tú vas a gastar, no sé, X cantidad de dinero en 10 lienzos para llenar esta galería, tú quieres que la galería lo ponga. Y a veces no podemos, esa es la realidad. Entonces yo negocio todas esas, si quieres, diferencias. Antiguamente, en la vida, el artista pedía la producción, en la vida. O sea, desde un principio recuerdo exposiciones que llegaba el artista con toda la obra, el galero va por la obra, la instala, tú te haces cargo de la obra desde el momento que entra en la galería hasta que sale. Esa es la condición principal, yo diría, para que estés tranquila. El manejo de la obra dentro de una galería es muy importante porque hay que saber moverla, hay que saber tocarla, hay que usar guantes, hay que usar instaladores que tengan muy claro cómo va colgada la pieza, porque tú puedes colgar eso así al trochimochi, pero si te fijas no hay diferencia de 1 milímetro entre cuadro y cuadro, porque si lo viera no se vería igual. Entonces, todas esas responsabilidades son de la galería, son lo que cuesta. Eso es lo que le cuesta a la galería. El artista, cuando quiere realmente empezar, tiene que salirse a buscar recursos de otra naturaleza, porque la venta no va a suceder tan rápido. Toma tiempo que haya un mercado en que la imagen de tu creatividad permee a un grupo que ya está empezando a estar interesado. Eso quiere decir que toma 2, 3, 4 exposiciones y te puede ir muy bien al día 1, pero puede ser que no. Puede ser que tú cambies el mes que entra. Entonces, decidir ser artista, pues yo no entiendo cómo le hacen. No lo entiendo. Porque creo que quieren resolver la economía, quieren ser artistas y estas dos no embonan tan fácilmente. Entonces, siempre buscar un consejo, buscar una actividad creativa que te dé un ingreso es básico. Y apoyarse mucho en las instituciones gubernamentales que tienen muchos apoyos del gobierno. Están las becas, está el FONCA, están los museos que pueden también generar quizá apoyos. La galería va a ser una puerta de venta y la galería se va a poner los moños en general porque no va a arriesgarse tan fácilmente. Porque cada mes de una exposición a la galería le cuesta. Y si tú haces una exposición 2 meses y no entra un centavo, créemelo, no puedes darte lujo por muchos meses de hacer eso. Sí, justamente mi siguiente pregunta iba dirigida a esto que nos estás dando, a este consejo de qué podemos hacer los artistas emergentes si nos convendría o no acercarnos a una galería o cómo podría funcionar. Mira, las galerías debemos de abrirnos, lo sé, pero son tantos los artistas que a veces duele mucho decir que no.
es muy difícil porque finalmente somos todos los que estamos en el arte muy sensibles. Los artistas son más sensibles de lo normal y las galerías también somos sensibles, entonces no nos gusta decir que no. Pero cuando decimos que sí, ya es un compromiso muy serio, muy bien asumido. Entonces, para que eso suceda, busca otras plataformas. Hay ferias a las cuales ya puedes aplicar sin galería. Hay todo lo que y hay muchas actividades, la verdad, muy creativas, que son desde diseño gráfico, publicación de ediciones, quizá, lo que es más, yo estoy a punto de hacer un programa de cómo producir y producir es lo que tienen que hacer. No se vende ahorita, se va a vender. En algún momento, si tienes un compromiso como artista, en algún momento se va a vender, porque en algún momento tu trabajo va a llegar a donde debe de llegar, pero tienes que producir. Entonces lo que les quería decir es que dentro de poco viene una persona a ofrecerle a todos los artistas de la localidad que tengan más de 100 obras ya trabajadas, cómo producir un catálogo, porque un catálogo, un buen libro, no tienes que ir a la galería, se lo mandas a la galería. Si la galería ve un buen libro ya producido por un artista, dice, oye, pues aquí hay enorme talento, hay una capacidad de producción y eso es lo que a mí me interesa. Este artista no nació ayer, ¿eh? Este artista tiene 30 años de trabajar, ya tiene exposiciones de museos, ya tiene una sólida carrera. Entonces, sus primeras piezas ni las quieres ver. No sé, estoy jugando. No, fíjate que es justamente algo que una vez una motivación que nos dio una maestra, que es que todos tuvimos que hacer más. Porque siento que como artistas muchas veces, por lo mismo que menciona que somos muy sensibles, tendemos a que algo no nos sale como quisiéramos y ya no lo voy a hacer, lo voy a dejar. Entonces, ese consejo de nuestras primeras obras siempre van a ser difíciles, complicadas o no las vamos a querer voltear a ver, pero son justamente una madurez, es decir, formando el camino para algún día tener bien conciso qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos. Claro. No, y si te pones a ver la vida de cualquier artista que haya llegado a alguna parte, hay muchos, siempre hay episodios diferentes. O sea, ibas cambiando y evolucionas. Y en un momento dado, las épocas tempranas se convierten en las piezas más atesoradas. Bueno, con esto concluimos la segunda parte de nuestra entrevista. Muchas gracias por sus respuestas. Muchas gracias. Al contrario. Un aprendizaje gigante Para mí es lo que es más, yo aprendo más. Gracias. Vamos a seguir con los siguientes compañeros que le harán las otras preguntas. Perfecto. Y pasaremos con eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Emma, vamos a empezar con las preguntas como de cierre de esta entrevista. Mi compañero Edgar Perfecto. va a empezar. Durante tu proceso de formación como profesional, ¿cuáles fueron las herramientas que te ayudaron a seguir adelante en momentos en donde la meta parecía ser un objetivo pues muy complejo? Difícil. Uh-huh. Quizá la que a todos nos hace vivir todos los días, que es sobrevivir. Uh-huh. O sea, porque te levantas en la mañana y dices, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo lo voy a hacer y para qué? Pero yo empecé a trabajar, yo creo que esto es muy importante, más que nada como herramienta. Yo empecé a trabajar muy chica. O sea, a los 16, 17 años no fui buena estudiante. Fui muy inquieta, muy rebelde. Y mi papá, por supuesto, me presionaba muchísimo para que las calificaciones fueran lo que él tenía en mente que deberían de ser. Y le dije, no, yo no quiero estudiar. Me parecía absurdo el estudio en ese momento. Ahorita lo lamento. No necesariamente te estoy recomendando eso. Uh-huh. Pero me salí a buscar trabajo. Y el primer trabajo que conseguí fue en el banco País de cajera. 17, 18 años. Entonces, la verdad de las cosas es que el trabajo, así que implica levantarse, llegar a una cierta hora, cumplir una función, terminar y divertirte después, es la mejor herramienta que puedes tener. Porque eso te hace seguir, a pesar de que las cosas no están bien, de que no ha entrado dinero, de búscale, talonear, como dicen. Entonces sí, el trabajo, básicamente. Okay. Eso es muy importante porque muchas veces
Claro. Como que tenemos esta idea de que la universidad, la prepa, todo eso es lo que nos va a dar la herramienta para poder salir a triunfar en el mundo, pero... Ayuda mucho. Sí, ayuda mucho. Pero no necesariamente. A mí mis papás me dicen A que ver. lo que la universidad me está dando es ayudarme, me está enseñando a pensar. Sí. Y que la práctica va a ser hasta que como que salga al mundo real, Claro. es donde voy a poder poner obviamente en Echar a práctica andar todo. esto que aprendí, porque pues obviamente dentro de una universidad, de una escuela, pues es un ambiente controlado, te van a poner dentro de situaciones que podrías llegar a pasar en el mundo real, pero es controlado. Lo peor que puede pasar es repruebas la clase. En el mundo real lo peor que puede pasar Te es corren. bancarrota, te corren, quiebras, o sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, pues obviamente sí te da esta experiencia como poco a poquito, Sí. pero como dices, hasta salir al mundo real, laboral y enfrentarte a estos retos que no solo dependen de ti, porque también al salir a trabajar tienes que pues colaborar con más personas, proveedores, Intercambiar. clientes. Hay muchas cosas que ya no dependen de ti. Negociar. Sí, Negociar con el mundo. sí, definitivamente, y eso es algo que solo se aprende en la Sí, marcha. sí, por supuesto. Y bueno, con eso, Ajá. ¿qué consejo nos darías sobre cómo gestionarnos financieramente dentro del mundo del arte para poder desarrollar un proyecto? Llámese galería, exposición, pop-up store, o sea, cualquiera de estas como cosas, ¿cómo nos Trabajando. trabajando? Trabajando. Echen a andar la creatividad. Pasen por este corredor y si se les ocurre algo brillante, me lo traen y veremos cómo lo hacemos. Pero eso es porque está pasando ahorita. Imagínate que no estuvieran aquí, que no hubieran venido, que no hubieran manejado desde la unidad Maderos para llegar aquí y no estuvieran todos abrumados ni nerviosos. Si pasan por un corredor y ven algo que ustedes pueden cambiar de alguna manera, en donde puedan aterrizar algo, no sé, pintar la pared de naranjado, por decir algo, y llevárselo a alguien y venderlo, háganlo. Esa es la única respuesta, porque el mundo es de ustedes. Ustedes son los que van a hacer de su vida lo que vayan a querer hacerla. Pero pues, si se quedan sentados a que caiga maná del cielo, no va a pasar. Necesitan trabajar. ¿Cómo le haces para perder esa Timidez. vergüenza? Sí, No la porque tengas. es que está bien difícil porque, bueno, al menos yo en lo personal, O sea, fíjate, por ejemplo, tú me escribiste hace como 2 meses. sí, Ojo, me escribiste 2 meses, sentiste que primero te dije no, porque yo dije no tengo tiempo. Un día para mí no entraba la idea. Me volviste a escribir y te dije sí, y después te dije bueno, pero quizá al rato. Eso es lo que tienes que hacer, perseverar, porque si trabajas y no te dicen inmediatamente que sí y dejas de hacerlo, caminaste. Tienes que seguir, tienes que continuar, porque la timidez la pierdes a medida que pasan estas cosas. 3 veces y a mí se me había olvidado. Se me había olvidado, entonces me escribes hoy o mañana, ¿cuándo? Y yo dije, ay Dios mío, ya, me agarraste el buenas. Y te dije una que sí. historia de éxito, muchachos. Exactamente, y te dije que sí, y enos aquí platicando sobre un tema que a mí me apasiona. Me encantaría ver cómo evoluciona en las vidas de ustedes el mundo del arte. ¿Qué hace el mundo del arte para ustedes también? ¿Y qué hacen ustedes para cambiar una sociedad que necesita arte? Esa es la realidad de las cosas. El mundo necesita arte y está robándonos el espacio del arte, la tecnología, ¿cómo se llama? Lo material. Ya no pensamos tanto en expresiones, pensamos más en cosas. Y las ideas se nos están haciendo polvo. Tienes toda la razón. Entonces, en vez de querer una blusa, pues yo quiero un libro. Y quiero leerlo, quiero tener el tiempo de leerlo, porque además puedes tener los libros. Yo tenía 1000 libros, no los he leído. Ahora los voy a leer. Sí, porque la vida a veces nos consume y no tenemos ¿Por qué nos tiempo. consume la vida? Fíjate que el texto de Javier Cárdenas, que es el curador de esta exposición, habla sobre la velocidad que tenemos en la vida y cómo se nos está yendo
sin realmente entrar en nosotros mismos. Estamos para afuera, no para adentro. Para pensar. Hay que pensar. Bueno, pues para concluir esta entrevista, de verdad queremos agradecerte otra vez, Placer. Emma, por darnos el espacio, el tiempo y que te prestes de esta manera a poder platicar. Será porque siempre un placer. nosotros Lo somos volvemos a íntimos hacer. amigos aquí. Ya estás. Ya somos amiguísimos. De verdad, muchas gracias también por tu perspectiva que nos estás soportando, porque como nosotros apenas vamos a salir de la universidad y estamos nuevos y aprendiendo pues a definir qué queremos y a dónde queremos caminar, tú que ya tienes este camino nos estás como guiando de cierta manera con esta Les estoy diciendo lo que ya plática. saben. Ustedes ya lo saben. Sí, pero es diferente escucharlo de alguien que ya lo hizo Claro. que Que de ya pasó nosotros por eso. en nuestra Claro, idea. claro. Pues ánimo, porque la verdad es padre. Sí. Y también pues queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo y a la gente que nos está apoyando para poder cumplir con esta entrevista y que ustedes puedan escuchar lo que tiene que decir Emma Molina, y pues también agradecerles a ustedes que están viendo este video y que se interesan en saber sobre el mundo del arte y cómo funciona y se maneja. Bueno, muchas gracias. Gracias. A todos por estar aquí. Gracias por venir. Bye.